tus metas para 2026 te van a hacer fracasar. Y no lo digo yo, lo dice James Clear en el capítulo más polémico de Hábitos Atómicos. Dice que el problema no son tus hábitos, el problema no eres tú, el problema es tu sistema. Y hoy te voy a explicar exactamente qué significa eso. En el vídeo anterior desglosamos el poder del 1% y la meseta de potencial latente. Pero James Clear no se detiene ahí. Ahora ataca una idea que todo el mundo acepta sin cuestionar. La idea de que necesitas metas para tener éxito. En este vídeo te explico los 4 problemas de enfocarte en metas. La solución que propone James Clear: sistemas en lugar de metas. Y al final vas a entender una frase que, si realmente la interiorizas, cambia cómo piensas sobre todo lo que haces. Para entenderlo, primero tenemos que ver por qué James Clear dice que las metas están sobrevaloradas. Empecemos con el primero de 4 problemas. Problema 1. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Todos los atletas olímpicos quieren ganar la medalla de oro. Todos los candidatos quieren el empleo. Si la gente que tiene éxito y la que no comparten la misma meta, la meta no es lo que los distingue. Los ciclistas británicos siempre quisieron ganar el Tour de France. Ese no fue el cambio. El cambio fue el sistema. Problema 2. Alcanzar una meta es un cambio momentáneo. James Clear da un ejemplo perfecto. Imagina que tienes una habitación desordenada y tu meta es limpiarla. Si reúnes la energía para limpiarla, lo logras, por un momento. Pero si mantienes los mismos hábitos, pronto vuelves a tener el mismo desorden. Curaste el síntoma sin resolver la causa. Problema 3. Las metas restringen tu felicidad. La idea detrás de cada meta es: cuando la alcance, entonces seré feliz. James Clear dice que él mismo cayó en esta trampa. Seré feliz cuando tenga 9 kilos más de músculo. Seré feliz cuando mi negocio salga en el New York Times. Te encajonas en un escenario de felicidad único, cuando en la vida real hay muchos caminos que funcionan. Problema 4. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Muchos corredores entrenan durante meses para una carrera, pero cuando cruzan la meta, dejan de entrenar. La meta los motivaba, y cuando la meta desaparece, la motivación también. James Clear lo resume así: el propósito de las metas es ganar una sola vez. El propósito de los sistemas es seguir jugando. No se trata de alcanzar metas aisladas, se trata de un ciclo de mejora continua. Entonces, si las metas no son la respuesta, ¿qué es lo que sí funciona? James Clear aprendió la diferencia entre metas y sistemas de Scott Adams, el creador de la tira cómica Dilbert. Las metas son los resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que sigues para alcanzarlos. Si eres entrenador, tu meta es ganar el campeonato. Tu sistema es cómo reclutas jugadores, cómo diriges los entrenamientos. Si eres empresario, tu meta es tener un negocio millonario. Tu sistema es cómo evalúas ideas, cómo contratas y cómo vendes. Si eres músico, tu meta es tocar una nueva pieza. Tu sistema es cómo practicas los pasajes difíciles cada día. Y ahora, James Clear hace la pregunta más interesante del capítulo. Si ignoras completamente tus metas y solo te enfocas en tu sistema, ¿podrías también alcanzar el éxito? Su respuesta es sí. Bill Walsh, 3 veces campeón del Supertazón, decía algo que lo resume perfecto. El marcador se encarga de sí mismo. Sería absurdo pasarse todo un partido de fútbol mirando el marcador en lugar de jugar. Pero eso es exactamente lo que hacemos con nuestras metas. Miramos el marcador en lugar de mejorar el juego. James Clear lo aclara. Las metas sirven para establecer una dirección.
pero los sistemas son los que generan el progreso real. Y cuando te enamoras del proceso más que del resultado, no tienes que esperar hasta el final para ser feliz. Tu compromiso con el proceso es lo que determina tu progreso. Y con esa base, James Clear cierra el capítulo con la definición que le da nombre al libro entero. James Clear dice: si tienes problemas para cambiar tus hábitos, el problema no eres tú. El problema es tu sistema. Los malos hábitos se repiten no porque tú no quieras cambiarlos, sino porque tu sistema no funciona. Y aquí viene la frase más importante de todo el capítulo. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Escucha eso otra vez. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Y eso nos lleva al significado real de la palabra atómico. Un hábito atómico no es solo un hábito pequeño, es un hábito que forma parte de un sistema mayor. De la misma manera que los átomos son los ladrillos de las moléculas, tus hábitos son los ladrillos de tus resultados. Al principio parecen insignificantes, pero se acumulan y se convierten en un combustible que genera ganancias enormes. Pequeños y poderosos. Ese es el significado de hábitos atómicos. Una práctica regular que no es solamente pequeña y fácil de realizar, también es la fuente de un poder increíble. Un componente de un sistema de crecimiento compuesto. Entonces, recordemos lo esencial de todo este capítulo. Los hábitos son el interés compuesto de tu vida. Si quieres mejores resultados, olvídate de fijar metas. Concentra tu energía en tu sistema, porque no te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. He creado una checklist gratuita del 1% diario. Es un PDF donde puedes mapear tus metas actuales y convertirlas en sistemas accionables. Descárgala gratis en el comentario fijado de este vídeo. Es el primer paso para dejar de perseguir metas y empezar a construir sistemas. Y esto fue solo el capítulo 1. En el próximo vídeo, James Clear revela por qué cambiar tus hábitos sin cambiar tu identidad es una batalla perdida. Tu sistema actual está produciendo exactamente los resultados que tienes. Si quieres resultados distintos, necesitas un sistema distinto. Y en el próximo capítulo te enseño por qué tu identidad es la clave de todo. Nos vemos ahí.